Un feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Hoy continuamos nuestro repaso a través de la Biblia en cada libro, sacando lecciones de cada uno, y hoy vamos a ver Primero de Crónicas. Al igual que los libros de Reyes, los dos libros de Crónicas formaban originalmente una obra única y continua, conocida en hebreo como Sucesos de los Días. Este título parece ser una abreviación del primer nombre, que era Libro de los Sucesos de los Días, diario llevado en las cortes orientales para registrar los acontecimientos diarios. Hoy veremos 4 deseos que Dios tiene para ti en el libro primero de Crónicas. Hay una promesa en las Escrituras acerca de las cosas que podemos lograr cuando Dios está de nuestro lado. Veamos el Salmo capítulo 60, versículo 12. Con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Él aplastará a nuestros enemigos. El Señor nos asegura que con su ayuda haremos grandes proezas y que Él aplastará a nuestros enemigos. De eso es justamente que se trata la reseña de las hazañas de Benaía, hijo de Joiada. Él aparece en la Biblia como uno de los 30 hombres valientes del rey David. Todos ellos tienen registrados hechos impresionantes, pero probablemente Benaía es el más llamativo. Veamos primero de Crónicas capítulo 11, versículos 22 al 25. Benaía, hijo de Joiada, era hijo de un hombre valiente de Cabseel, de grandes hazañas. Él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en un foso, en medio de una nevada. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Pero él descendió con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y conquistó renombre entre los 3 valientes. Fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. De acuerdo al diccionario bíblico, el nombre Benaía o Benayahu puede traducirse como Jehová ha construido o Jehová ha engrandecido. Dice que luchó contra 2 leones y los venció. También dice que se metió en un foso donde había un león atrapado y que lo mató. Y por último, dice que se enfrentó casi desarmado a un gigante y lo venció. De hecho, lo mató con su propia arma. El rey David puso a Benaía como guardia personal. Dios hoy puede darte un lugar especial en el reino, si aceptas su ayuda y avanzas junto a él. Suele ocurrir que cuando se pasa mucho tiempo con algo, no importa lo que sea, uno termina acostumbrándose a ello y lo toma como parte de su vida. Sucede cuando tenemos un mueble nuevo o un cuadro nuevo. Los primeros días podemos tropezar con ellos o quedarnos mirándolos por unos minutos, pero con el pasar del tiempo ya pasan a ser parte del escenario habitual. Esto le sucedió a Usa, que se había acostumbrado a la presencia del Arca del Pacto en su casa. Este mueble era el más sagrado de todos los muebles del santuario, porque representaba el trono mismo de Dios. Si deseas repasar las reflexiones acerca del santuario y sus muebles, puedes hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. Veamos primero de Crónicas capítulo 13, versículos 7 al 10. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano hacia el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Se encendió contra Usa el furor de Jehová y lo hirió, porque había extendido su mano hacia el arca, y murió allí delante de Dios. Muchos se quedan perplejos cuando leen esta narración acerca de la muerte de Usa. No se explican cómo ni por qué el Señor se enojó, cuando todos estaban trayendo su arca a la ciudad con tanta alegría y júbilo. El tema de la gran controversia entre Cristo y Satanás en ningún momento se trató acerca de la alegría o de las buenas intenciones con las que uno se acerca a Dios. Desde el principio, el conflicto es acerca de la obediencia. Adán y Eva desobedecieron a Dios y desde entonces
el Señor busca gente que esté dispuesta a obedecerlo hasta en el mínimo detalle, como puede ser no comer de cierto árbol del huerto. Entonces, ¿en qué desobedeció Usa? Veamos Números capítulo 7, versículo 9. A los coatitas no les dio nada, porque la responsabilidad de ellos era llevar las cosas sagradas sobre sus propios hombros. Para empezar, no fue solo Usa el que hizo mal las cosas. Pareciera que todos habían acordado que llevarían el arca en un carro tirado por bueyes, en lugar de ser llevado en hombros. Esto haría a todos culpables, no solo a Usa. ¿Por qué el castigo fue para él? Veamos Números capítulo 4, versículo 15. Después que acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya que mudar el campamento, llegarán los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán ninguna cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cosas que cargarán los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. ¿Quiénes eran los coatitas? Eran los descendientes de Coat, de la tribu de Leví. Los levitas eran separados de acuerdo a los 3 hijos del patriarca. Estos fueron Gersón, Coat y Merari. Dios estableció que los levitas fueran los que servirían en el templo y estableció las funciones específicas de cada uno. En el caso del transporte de los muebles del santuario, debían ser los coatitas únicamente los que lo trasladaran, aunque no podían tocar los muebles, solo podían tener contacto sus hombros con las varas que transportaban los muebles. Entonces, ya con haber tocado el arca, Usa se había hecho reo de muerte. Por otra parte, ¿era Usa un levita descendiente de Coat? Leamos 1 de Crónicas capítulo 6, versículo 29. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mahli, Libni, Simí, Usa. De acuerdo a este texto, Usa podría ser levita, pero no de la tribu de Coat, sino de Merari. Esto le daría lugar a Usa dentro del sacerdocio, pero no lo autorizaría a trasladar el arca. Veamos 1 de Crónicas capítulo 8, versículo 7. De Benjamín, Naamán, Ahías y Gerá, padre de Usa y de Ahiud. Gerá fue el que los trasladó a Manahat. Por otra parte, se nos habla de otro Usa, de la tribu de Benjamín, lo cual lo alejaría aún más de la tribu de Leví y del sacerdocio. Incluso dice aquí que tenía un hermano llamado Ahiud, y el relato de la muerte de Usa nos habla acerca de un hermano llamado Ahío. Es muy parecido, pero finalmente, ¿de dónde era Usa? Veamos lo que dice el libro Patriarcas y Profetas. Se sacó el arca de la casa de Abinadab y se la puso sobre una carreta nueva tirada por bueyes y acompañada por 2 de los hijos de Abinadab. Aparentemente, Usa no era un levita de Merari ni era un descendiente de Benjamín. Usa era el hijo de Abinadab, que era el dueño de la casa donde el arca había estado reposando todo el tiempo desde que los filisteos la hubieran devuelto. Algunos suponen que Abinadab era levita, pero sin especificar. De todos modos, Dios desea advertirnos con este relato que lo que más importa en este gran conflicto es la obediencia. ¿Haremos las cosas a nuestro modo o como Dios manda? La Biblia nos habla de un Dios de amor que desea darnos vida en abundancia. Un Dios que quiere llenarnos con su Espíritu Santo para que estemos llenos de alegría y gozo en todo momento. Desafortunadamente, muchas veces los cristianos fallamos en demostrar esto en nuestras vidas, llevando lobreguez y tristeza en nuestros rostros. Pero esa nunca fue la intención de Dios. Veamos cuál es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Dios desea que tengamos alegría en nuestras vidas. Obviamente, esta alegría santa no le gusta ni un poco a aquellos que odian a Dios. Veamos lo que ocurrió con la resentida Mical, esposa de David, cuando vio al rey alegrarse sobremanera porque el arca del pacto estaba llegando a Jerusalén. Leamos 1 de Crónicas capítulo 15, versículo 29. Sucedió que, al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David,
Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, sintió por él un profundo desprecio. El Señor Jesús lo dijo bien claro: si lo odiaron a él, odiarán a sus seguidores. Esto es tan cierto hoy como lo fue 2000 años atrás, y desde el primer mártir de este mundo, no muy lejos del jardín del Edén. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 12 y 13. No seamos como Caín, que, por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Dios desea darte alegría y gozo en la vida. Desafortunadamente, hasta que no concluya el gran conflicto entre Cristo y Satanás, siempre habrá personas que se molestarán con tu alegría santa y gozo de vivir. A pesar de las numerosas críticas de los ateos neodarwinistas modernos que repiten las palabras de Karl Marx diciendo que la religión es el opio de los pueblos, la religión de la Biblia nunca pide que dejemos nuestro cerebro en el guardarropas antes de entrar. De hecho, es Dios en su palabra, en Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice: El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Aquí dice que Dios está dispuesto a discutir, a razonar, a debatir las cosas que no nos quedan claras. La intención de Dios es limpiarnos de todo pecado y darnos la vida eterna. Sin embargo, la Biblia es torcida o tomada fuera de contexto para respaldar la irracionalidad alegada. Veamos primero de Crónicas capítulo 21, versículo 1. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Aquí dice que el enemigo de Dios incitó a David a pecar haciendo un censo. Hasta aquí nada extraño, pero veamos lo que dice el relato paralelo en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 1, que fue escrito siglos antes que el libro de Crónicas. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: haz un censo de Israel y de Judá. Acerca del mismo evento, Samuel escribe que Dios incitó a David, y el autor de Crónicas dice que Satanás lo hizo. Tiene mucho más sentido que el que incite a pecar sea el diablo, y no Dios. Pero, ¿por qué entonces dice la Biblia que fue Dios? Veamos Job capítulo 2, versículo 10. Job le respondió: Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job había vivido terribles desgracias, y de hecho pensaba que venían de Dios. Tal vez la idea de un enemigo, de un diablo, aún no había sido revelada, por lo tanto, todo lo que sucedía se lo atribuían al Señor. Todo lo que Dios no impide, lo permite, y es por esto que se le atribuía la llegada del mal. No como viniendo directamente de su mano, sino más bien como su mano dejando de intervenir para que el mal no venga. En tal caso, ambas versiones del texto estarían correctas. Ahora, ¿por qué era pecado censar al pueblo? Veamos lo que dice el comentario bíblico. El censo de Israel obedecía a propósitos militares, pues era una forma de registro para el servicio militar. No se buscaba el número de habitantes, sino la fuerza de combate de la nación. Aumentando su poder militar, David pensaba incrementar todavía más el poder y el prestigio de Israel. Sin embargo, al hacerlo, inducía a las naciones circunvecinas a pensar que el poderío de Israel radicaba en su ejército y no en Dios. Del mismo modo que ocurrió con Gedeón, Dios no quería que los israelitas o los extranjeros pensaran que las batallas eran ganadas porque tenían ejércitos numerosos. Quería que todos conocieran que ganaban las batallas porque Dios estaba luchando por ellos. Veamos Jueces capítulo 7, versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí,
y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Si deseas repasar las lecciones del libro de Jueces, donde se encuentra la historia de Gedeón, puedes hacer clic arriba a la derecha. Entonces, Dios te invita a reflexionar acerca de la existencia del mal, la injusticia, el dolor, la enfermedad y la muerte en este mundo, y te dice, en el marco del gran conflicto, debo permitir que estas cosas horribles sucedan. Pero ni bien termine todo esto, yo te aseguro que voy a hacer todo de nuevo, y esto nunca más tendrá lugar en toda la creación. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Entonces, en esta mañana, hemos visto que Dios desea engrandecerte, para que junto con Él hagas grandes proezas. Vimos que Dios desea advertirte de que no escojas el camino de la desobediencia, ni siquiera en el detalle más pequeño. Dios desea darte alegría y gozo en un mundo que no quiere verte sonreír. Y Dios desea invitarte a reflexionar acerca del mal, el dolor, la enfermedad y la muerte, para que comprendas que Él no es el autor de ninguna de estas cosas y que está más ansioso que tú en hacerlas desaparecer ni bien termine este gran conflicto. Muy bien, entonces ahora que hemos visto estos 4 deseos que Dios tiene para con tu vida en Primero de Crónicas, solo resta hacer una invitación. Si deseas que Dios cumpla estos deseos en tu vida, simplemente te pido que me acompañes cerrando tus ojos, inclinando tu rostro para pedírselo a Dios en oración. Gracias nuestro Padre por tu Santa Biblia. Gracias por el libro Primero de Crónicas, en el cual podemos encontrar estos 4 deseos que tienes para todos nosotros. Señor, vemos que tú deseas engrandecernos, como lo hiciste con Benaía. Padre, te rogamos que nos engrandezcas también en tu labor en este mundo. Señor, también vemos que deseas advertirnos que los detalles y las normas y mandamientos que has dejado debemos seguirlos al detalle, Señor, porque en este gran conflicto lo que importa realmente es a quién obedecemos. Si te obedecemos a ti u obedecemos a cualquier otra persona, incluso a nosotros mismos. Te rogamos, Padre, también que puedas cumplir tu deseo de hacernos reflexionar acerca de este gran conflicto, hacernos pensar acerca del origen del mal y que tú no tienes nada que ver con él, Señor. Te pido especialmente por la persona que está estudiando este tema hoy, que puedas bendecirla, llenarla con tu Espíritu Santo y cumplir tus deseos en su vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos y te dejo una sugerencia para ver después de este video. Que Dios te bendiga.